Bueno, soy Paula González y voy a resolver el problema número 1 del trabajo autónomo número 7. Entonces, en el ejercicio nos piden que nosotros tenemos que hallar la tensión 1 y componentes de esa fuerza que le ejerce con esta barra. Entonces, nosotros tenemos que, para nosotros sacar la tensión, nosotros podemos hacer la sumatoria de fuerzas de torque que producen torsión es igual a cero, porque en este caso todo el sistema no está en equilibrio. Entonces nosotros tenemos las únicas fuerzas, cada una de las fuerzas que puede ejercer torsión, pero que al mismo tiempo se anulan con su respectivo brazo de torque. Entonces tenemos la primera, la tensión 1 con su brazo de torque, que lo sacamos por medio de Pitágoras, menos la masa del centro de gravedad. Nosotros ubicamos en el centro de nuestro objeto de diagrama nuestro centro de gravedad, por la gravedad, que vendría a ser nuestro peso, porque es la fuerza que nosotros estamos poniendo que ejerce torque. Por 7 por el coseno de 55, porque el ángulo que nos dan es 55. Menos el peso del otro bloque. Este es el peso del objeto que tenemos aquí, y este es el objeto el peso del bloque. Tenemos por 16 coseno de 55 es igual, todas es igual a 0. Entonces, despejando la tensión 1 nos da, reemplazamos cada uno de los valores. Aquí el peso nos da 15.000 y acá nosotros podemos, y sobre el brazo de torque, aquí es sobre el brazo de torque. Y esto es nuestro brazo. Y ahí nosotros despejamos la tensión 1 y tenemos que la tensión 1 es 29.336,34 newtons. Ahora en el literal B nos pide las componentes de la fuerza que se ejerce el eje sobre nuestro objeto. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas de Y igual a C, ambas igual a 0, porque nosotros estamos declarando que está en equilibrio. Nosotros sabemos que para estar en equilibrio no puede tener ningún tipo de movimiento, ni rotacional, ni traslacional, o lineal en este caso. Entonces por eso nosotros igualamos a 0, decimos que en la sumatoria de fuerzas en X, las fuerzas que están, los componentes de la fuerza en X menos la tensión 1 por su brazo de torque. Por su brazo de torque. No, pero esta es la componente en X de la tensión 1. Entonces, despejando la F de X nos queda 2,5 por 10 a la 4 newtons. Y hacemos lo mismo con Y y nos queda 4 por 10 a la 4 newtons. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2, que me habla sobre que un alpinista está descendiendo sobre una pared. Tenemos los datos que me dice que la masa del alpinista es 88 kilogramos, que tiene una altura de 1,90 metros y que tiene el largo en donde está sosteniendo la cuerda desde los pies hasta la cuerda, tiene 1,40 metros, y nos dicen que el ángulo que forma el alpinista con la horizontal es 35 y el ángulo que forma la cuerda con la vertical es 25. Entonces nos piden hallar la tensión que ejerce la cuerda. Entonces, como nosotros sabemos, este sistema se mantiene en equilibrio. Entonces tomamos la sumatoria de torques en el punto O, en este punto más bajo. Y también vamos a tener una fuerza de rozamiento. En el punto O va a ser igual a 0. Tenemos que la tensión por el radio, por el seno del ángulo que forma esta fuerza con esta parte de aquí, menos el peso, que también ejerce un torque negativo, por el radio y por el seno que forma con respecto al radio, y que eso va a ser igual a 0. Despejando, tenemos que el peso por el radio 1 por el seno de teta dividido por el radio que forma la tensión con el radio por el seno de beta. Entonces tenemos que el peso va a ser 82 por 9.8 por 1.1, que va a ser el radio que forma esta parte de aquí, porque me dice que justamente el centro de gravedad está a 1.1 por aquí es el coseno, por el coseno de 35 que tenemos aquí, por 1.4, que nos dice que justamente está tomada la cuerda, que sería esta distancia de aquí, 1,4, por el seno de 100. Y encontramos la tensión, que es 525.19. También nos piden hallar las fuerzas en X y en Y de la reacción que tenemos aquí.
Entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Las fuerzas en X menos la tensión por el coseno de teta va a ser igual a 0. Entonces la fuerza en X va a ser igual a la tensión por el coseno de teta, que me da 222. Y a la vez, la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Entonces las fuerzas en Y más T por el seno de teta menos el peso tiene que ser igual a 0. Entonces la fuerza en Y va a ser igual a 328, que a su vez es la normal 1 que nosotros habíamos puesto aquí. Y esta fuerza en X sería la fuerza de acá. Tenemos ahora, aquí tenemos que la tensión menos la fuerza de rozamiento menos el peso, la tensión más la fuerza de rozamiento, o sea, la tensión, que es esta, más la fuerza de rozamiento menos el peso, va a ser igual a 0. Y a su vez tenemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual al peso menos la tensión por el seno de teta. Calculando esto me queda que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 327.8. Esta es la fuerza de rozamiento de estática máxima que podemos tener. A su vez sabemos nosotros, porque nos piden la fuerza de rozamiento máxima, a su vez también nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a μ por la normal. Esa normal es la fuerza que nosotros tenemos acá, el 328. Y nosotros podemos calcular el μ, que me va a dar 0,99. Este es el μ máximo que puede tener la persona al descender. Buenas tardes, soy Jean Paul Calderón Jurado. Tenemos K igual a delta Y sobre LO. Esa es la ecuación por la cual nos vamos a comenzar. Sabemos que Y es igual a la fuerza por LO dividido para la área transversal sobre delta L. Ahora, la fuerza que actúa es delta Y sobre LO por delta L. Y tenemos como resultado final F igual a K por delta L. Ahí tenemos demostrado el literal A. Sabemos cuál es la L inicial, igual a 75 centímetros, igual a 0,75 metros, donde K habíamos dicho que es delta Y sobre L, donde K, reemplazando valores, K va a ser a pi por 6.455 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado por 11 por 10 a la 10, dividido para LO, 0,75. Aquí tenemos estos valores y bueno, y ya resolviendo esto nos da una K de 1.91 por 10 a la 5 Newton metro. Hacemos el diagrama de fuerzas. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, por lo que F va a ser igual a W y W va a ser igual a F y a su vez va a ser igual a K por X, ¿no? Bueno, reemplazando esos valores ya tenemos el valor de delta X, cuánto se desplaza, porque ya nos dan en el ejercicio, y tenemos una W de 237,5 newton. Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio número 4 del trabajo autónomo número 7. Lo primero que hacemos es pasar la velocidad angular a rayanes sobre segundos y la área transversal a metros cuadrados, porque tienen que estar en esas magnitudes. Listo. Luego hacemos el diagrama de fuerzas de nuestro círculo en el punto más bajo. Entonces en el punto más bajo vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces tenemos que tomamos hacia arriba positivo y hacia abajo negativos. Ya, entonces tenemos que la fuerza menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces lo vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio más la masa por la gravedad. Entonces al momento de reemplazar los datos nos va a dar que nuestra fuerza es de 1053,6 newton. Luego nos pide el alargamiento. Entonces sacamos el alargamiento por medio de la fórmula, que es igual a alargamiento es igual a fuerza por longitud sobre área transversal por Y. Ya, y al reemplazar los valores nos da que nuestro alargamiento en el punto más bajo va a ser de 0,54 centímetros. Listo. Ahora vamos al punto más alto.
En el punto más alto lo mismo, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero en este caso vamos a tener la fuerza más el peso, porque en este punto las dos van para la misma dirección. Vamos a tener que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces al momento de despejar y de reemplazar los valores vamos a tener una fuerza de 829,9 newtons. Ya, y procederemos a cambiar los valores en la fórmula y esta vez nos va a dar que el alargamiento va a ser de 0,42 centímetros.